Muchas gracias al presidente García, al doctor Iván Hidalgo, a mis contertulios, el doctor Zapata, Víctor Andrés Ponce y Alfonso Baey, y por supuesto a todo el público que ha tenido la amabilidad de venir a escucharnos. Si bien es cierto, el tema que nos trae acá es la óptica de los medios digitales sobre, digamos, la realidad, sobre todo sobre la realidad política, yo he creído conveniente para mi exposición subsumirla en un análisis más general, que es un análisis político en el cual voy a introducir la parte que corresponde a los medios de comunicación en general. He dividido mi exposición en 4 elementos que son, creo yo, 4 crisis que se han producido en esta coyuntura y una posible conclusión sobre esos 4 elementos. Escuchaba al doctor Zapata contarnos toda esta situación de la electronalidad y me venía a la cabeza una palabra en alemán que es Götterdämmerung. Götterdämmerung es literalmente el crepúsculo de los dioses. También se puede, o tiene, digamos, la significación de el fin de un mundo, ¿no es cierto? Y yo creo que a nivel mundial, pero en este caso en el Perú, estamos precisamente llegando a un fin de ciclo, a un Götterdämmerung, como dicen los alemanes. Y me voy a permitir entonces repasar estos 4 elementos que yo creo que son pertinentes. En primer lugar, creo que en los últimos años se ha producido una crisis de las instituciones republicanas. Y eso está, creo yo, a la vista no solamente en los últimos años, sino particularmente en los últimos meses. El Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República y los medios de comunicación en general han sido, cada uno según sus diferentes grados de interferencia, afectados en sus autonomías por el Poder Ejecutivo. Aunque, digamos, todos ustedes saben de qué estoy hablando, tengo que referirme a algunos ejemplos que voy a mencionar. El presidente de la República, por poner uno de ellos, se pronuncia contra el fiscal de la Nación, me refiero al ex fiscal de la Nación hoy, y pide su salida durante 3 meses consecutivos. El presidente de la República se pronuncia a favor de determinados fiscales que acusan a sus enemigos políticos y que son blandos con sus amigos o con él. Sin mayor trámite le archivaron algunos casos cuando él era gobernador regional de Moquegua. El presidente de la República respalda al juez que ve la causa de sus enemigos políticos y que fue recusado por una sala del Poder Judicial. De inmediato, el presidente del Poder Judicial sigue la línea del presidente de la República. El presidente de la República, a través de su procurador, avala un acuerdo fiscal con una empresa mafiosa, que pone al Perú en una situación de desventaja en cuanto a la reparación civil al Estado y que solo incluye declarar eficazmente contra sus enemigos políticos. El presidente de la República invierte millones de dólares en publicidad estatal en los medios de comunicación masivos y no tan masivos como, por ejemplo, los medios de cable, ¿no es cierto?, para crear corrientes de opinión favorables y casi unánimes, luego de la derogatoria de la ley Mulder. Es una anécdota, ¿no? Una frecuencia de televisión abierta facturó aproximadamente unos $7 millones en un mes.
Eso les da un indicio de más o menos cuánto invierte el gobierno en propaganda estatal y por qué los medios, digamos, de alguna manera tienen la línea que tienen. El presidente de la República marcó la agenda del Congreso imponiendo, teniendo apenas 11 parlamentarios, bajo amenaza de disolución, de hacer cuestión de Estado, en fin, una serie de posiciones políticas, una reforma política y judicial a su medida, en plazos perentorios, de acuerdo a lo que él consideraba conveniente. El presidente de la República impuso un referéndum al Congreso para sancionar sus reformas y descartó las que no estaban al pie de la letra con lo que él había enviado al Congreso. En fin, esta es una lista larga, podemos seguir, digamos, toda la noche hablando de ejemplos de cómo las instituciones republicanas y sus autonomías se han visto afectadas en estos últimos meses. El segundo punto al cual me voy a hacer referencia es lo que yo llamo la crisis de la constitución política del Estado, que a mi modesto entender pende de un hilo. Para mí, lo más importante acá es que resulta asombroso lo fácil que ha sido echarse abajo 2/3 de una constitución que justo cumplía un cuarto de siglo, el año pasado cumplió un cuarto de siglo, y que ha permitido, digamos, un país mucho más próspero que hace 25 años. Hay que tomar nota cómo, con base a un mito llamado los cuellos blancos del puerto, es decir, una red real de corrupción judicial focalizada en el Callao, se han derrumbado en sus autonomías constitucionales una serie de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, afectando a su vez al Congreso de la República. Con una campaña sostenida de desinformación de los medios de prensa tradicionales, encabezados por la agenda política del presidente de la República, esas instituciones han quedado calcinadas ante la opinión pública. El resultado del referéndum, que representa una apelación a la democracia directa, es la mejor prueba de cómo se puede manipular a través de los medios de comunicación a un electorado insatisfecho. Como lo dije en un artículo para mi portal, político.p, la Constitución era de paja. Pensábamos que era una Constitución que tenía 25 años, que había, digamos, que tenía un amplio consenso. Había críticos de la Constitución, pero todos estábamos de alguna manera seguros de que era una Constitución, digamos, sólida y articulada, pero llegó un momento en que simplemente, como en el cuento de los 3 chanchitos, vino el lobo, sopló y no era de material noble, sino era simplemente de paja. La Constitución casi ha volado. Y eso lo saben ahora, y eso es, creo, lo grave, los enemigos del sistema político y económico, así como saben también hoy qué medios usar para terminar de liquidar esa Constitución. Un tercer punto sobre la crisis, la crisis en este llamado Götterdämmerung que he descrito, es la crisis de los partidos populares. Me refiero básicamente a 2, Fuerza Popular y el Partido Aprista. Yo creo que estos 2 partidos constituían, por ser precisamente populares, un dique político y electoral contra las aventuras populistas, radicales, antidemocráticas, anticonstitucionales y antimercado. No viene a cuento en este foro hacer un análisis de los hierros o desencuentros estratégicos de los 2 partidos populares más importantes del país. Cada líder político de esos partidos tomará o hará la autocrítica pertinente en los lugares que corresponden.
Lo trascendente es resaltar que más allá de estos hierros o desencuentros estratégicos, ha existido y existe un odio visceral más allá de cualquier sentido común de un establishment político enquistado en diferentes sectores de toma de decisiones y de influencia cultural que ha tenido éxito en satanizar y deshumanizar a los líderes, seguidores y simpatizantes de esos dos partidos populares. La importancia política de esos dos partidos en la actual coyuntura republicana es muy simple, como lo había adelantado. Son un dique contra las aventuras populistas, radicales, antidemocráticas, anticonstitucionales y antimercado, que cada vez se fortalecen más con la debilidad de las instituciones, la Constitución y los partidos populares. No es el momento para abarcar aquí conceptos que requieren una exposición más amplia y detallada de lo que es, por ejemplo, el marxismo cultural, consciente o inconsciente, que subyace a ese establishment político. Pero digo que ese establishment político y cultural, cegado por ese odio a Fuerza Popular y el APRA, han roto ese dique de contención política contra los populismos marxistas, sin encontrar una alternativa concreta, política y electoral viable para su reemplazo. Es decir, ellos han roto la represa, han horadado la represa, han hecho un hueco donde comienza a filtrarse el agua, pero eso es todo, no han, digamos, erigido, construido otra, no, simplemente han apuntado a destruir ese dique. Porque hay que decirlo, ni Fuerza Popular ni el APRA son partidos antidemocráticos. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál era la lógica, la razón de destruir a esos dos partidos que no son antidemocráticos? Fuerza Popular, por ejemplo, es la heredera de la Constitución que hoy se quiere derribar y que ha permitido tener 6 presidentes democráticos en el marco de un Estado de Derecho que ha asegurado la inversión y la prosperidad económica. Es cierto, nació de un golpe de Estado, pero los hechos es que hay 6 presidentes elegidos desde el año 2001 hasta la fecha, elegidos o que han sucedido a presidentes elegidos. Y el APRA, ni qué decir, su historia contra las dictaduras es conocida, así como su lealtad constitucional. El sentido común mandaba que quienes creen en el sistema democrático y las libertades económicas debían apoyarse en esos dos partidos, precisamente contra aquellos que no creen ni en el sistema democrático ni en las libertades económicas. Pero por el contrario, los han dinamitado. Es una paradoja trágica para el Perú. La cuarta crisis es la crisis de la prensa. La crisis de la prensa es un fenómeno mundial. Hace poco estuve en Rusia y bueno, veía, digamos, la televisión rusa, no entendía nada, pero pasaban la CNN, ¿no? Entonces, en inglés, ¿no? Y vi cómo, digamos, era la época en que se dieron las elecciones para cambio, digamos, de congresistas, ¿no? La Middle Term Election. Y bueno, el señor Trump ganó el Senado y los demócratas recuperaron, ¿no? La Cámara de Representantes. Y vi la conferencia de prensa en la Casa Blanca del presidente Trump y, digamos, nadie me lo contó, lo estuve viendo, y vi cómo, digamos, había una agresividad, por ejemplo, de un medio tradicional como la CNN, a través de un reportero que me parece, digamos, deplorable como periodista, que es Jim Acosta, que no preguntaba, sino
le quería imponer al presidente de los Estados Unidos su opinión. Es decir, no le gustaba la opinión del presidente y entonces decía, no, no es así, es como yo digo. Entonces, lo que les quiero decir es que existe a nivel mundial, ¿no es cierto?, una crisis de la prensa. Pero lo que no es mundial es el fenómeno de que la prensa viva al amparo de la publicidad estatal del gobierno de turno. En Estados Unidos, por ejemplo, ello es incomprensible. En el Perú, a esto se agrega lo que hoy parece ser una realidad, un cártel mediático al servicio de los intereses de la compañía Odebrecht. Ello se desprende de lo que hemos visto con la defensa a rajatabla de un acuerdo de colaboración eficaz evidentemente perjudicial para los intereses del Estado peruano, pero que la prensa, digamos, en comandita, valora positivamente en aras de conocer lo que ellos llaman la verdad. Cristo decía, ¿qué es la verdad? Y yo pregunto, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿A qué verdad se refieren? Y la respuesta es muy simple, solo la que atañen a sus enemigos políticos. Fuerza Popular y el APRA. A esto se los indica como los autores de haberle querido quitar las canonjías de la publicidad estatal y hacerlos competir, me refiero a los medios tradicionales, como cualquier empresa en el mercado. En otras palabras, no les perdonan, y es parte de ese odio que sienten contra estos dos partidos populares, no les perdonan haberle querido restringir sus privilegios. Las fake news no están entonces en los medios alternativos, como los digitales, que los hay, evidentemente, que las hay, esas fake news, a diferencia del origen de este fenómeno mundial. Como ustedes sabrán, el origen de las fake news empezó en los medios alternativos y de alguna manera se trasladó a los medios grandes, porque replicaban en el afán, digamos, de ganar la primicia, no contrastaban, o sea, no hacían lo que periodísticamente, quienes somos periodistas, digamos, somos periodistas, digamos, del siglo XX, por ponerlo de alguna manera, sabemos que debemos hacer, contrastar la noticia. En la nueva, digamos, escena del periodismo, los portales y las noticias de las redes sociales van ganando, entonces el medio tradicional, para no quedarse atrás, replica, por ejemplo, una noticia sin contrastarla. Por ejemplo, la muerte de Michael Jackson, ¿no? Ya estaba en todos los medios que había muerto, pero sin haber contrastado la noticia, digamos, varios medios, recuerdo, yo estaba en esa época en México, varios medios ya habían dado por cierta la noticia. Solamente, no me acuerdo exactamente qué medio, se tomó el trabajo de verificar efectivamente que el señor había muerto para dar la noticia. O sea, simplemente esa es la situación. Entonces, las fake news no están entonces en los medios alternativos como los digitales, que las hay, a diferencia del origen de ese fenómeno mundial, sino que en el Perú encabezan los titulares de los medios tradicionales de difusión masiva, y no tan masiva como el cable, por ejemplo. La prensa peruana se ha convertido así en un vehículo de propaganda política al servicio de la publicidad estatal y de otros intereses corporativos de dudosa factura. Estos factores los han convertido en actores políticos de destrucción masiva de esos dos partidos populares. Basta ver todas las portadas de los periódicos que existen, ¿no es cierto?, en el mercado. Una ceguera, a mi modo de ver, por donde se le mire, pues roto ese dique, no será la publicidad estatal la que en un futuro esté en entredicho por quienes no creen en la libertad de prensa ni en la economía de libre mercado, que dicho sea de paso, los medios de prensa han demostrado querer solo cuando les conviene y no les afecta el bolsillo, sino la existencia misma de los principios liberales que les permiten a ellos existir y expresarse. Y el corolario de esto es, y con esto concluyo mi breve comentario, una crisis republicana como oportunidad para los enemigos de la democracia. Los enemigos de la democracia representativa, que es la única que provee un mínimo de civilización, porque digamos, la palabra democracia puede utilizarse
para cualquier cosa. O sea, el señor Maduro emplea la palabra democracia, en el siglo XX los estados comunistas usaban la palabra democracias populares. O sea, la democracia puede abarcar cualquier tipo de concepto, pero la democracia representativa es la que, a mi juicio, ¿no es cierto?, modestamente, es la única que provee un mínimo de civilización y libertad. Entonces, los enemigos de esta democracia representativa y del régimen de libertad económica, que a mi concepto es el único que crea riqueza y fomenta la prosperidad de los pueblos, están en la izquierda marxista y son fácilmente identificables. Como ejemplo, basta pedirles un pronunciamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro, por ponerle el más pedestre y a la vuelta de la esquina de los ejemplos, para que o lo apoyen abiertamente, ¿no es cierto?, o den 1000 vueltas para no condenarlo e invocar, por ejemplo, una solución pacífica que respete la soberanía de los pueblos y la no injerencia de lo que ellos llaman el imperio. Están en todas partes, ¿no? Están en la representación nacional, aunque son pocos todavía, pero han llegado a la cabeza ejecutiva de varias regiones del país como gobernadores regionales, como autoridades políticas. La última semana se han reunido en Junín para concretar estrategias políticas y electorales hacia el 2021. Y su programa es muy simple: refundación de la República a través de una nueva constitución, una asamblea constituyente, y erradicación del neoliberalismo, es decir, de la libertad económica y la inversión privada, sobre todo la inversión extranjera. Son esas fuerzas marxistas que se reagrupan, las que han tomado nota, creo yo, esa es mi lectura, de la inmensa crisis de las instituciones republicanas, de la Constitución y de los partidos populares. Y conciencia, y eso es lo más grave, de lo fácil que resulta darles un empujón. Ven en ello una oportunidad que yo creo es grande. El presidente Vizcarra y los tontos útiles que lo secundan, ya sean de buena fe o por intereses con agenda propia, han demostrado que la demagogia puede demoler el tejido institucional del Perú muy fácilmente. Lo que queda por demostrar, y espero que no sea y que me equivoque, es que siempre puede haber alguien más demagogo y oportunista que, a diferencia de él, busque mucho más que la aprobación en las encuestas. Muchas gracias.